se los ha venido trabajando en esta materia, ¿no? Desde el sector público, con la necesidad de contar también con la inversión del sector empresarial privado. Es un gusto enorme saludarlo, secretario Alberto Quintana, y arranquemos tal vez poniendo en contexto qué tanto se ha podido avanzar en esta materia y poniendo por delante también algo que resulta muy interesante. Le he escuchado a algunas de las autoridades electas, las seccionales, ¿no? Alcaldes, prefectos que fueron electos en los comicios del pasado 5 de febrero y que se posesionan el 14 de mayo, poner un poco el horizonte, poner la mirada en esta posibilidad de las APP, las alianzas públicos-privadas. Así que sí sería bueno poner tal vez, secretario, en primer momento, en primera instancia, pues justamente el contexto de lo que significa este tipo de iniciativas. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a la radioaudiencia que nos escucha. Es importante señalar de que los proyectos públicos en los cuales son requeridas es requerida la participación del sector privado, local e internacional, tienen dos características fundamentales. Primero, que son proyectos no solo de largo plazo, sino de largo aliento. Es decir, que para llegar a culminar, a tener un proyecto exitoso, se requiere todo un proceso que permita crear las condiciones para que esta infraestructura que se realiza sea realizada no solamente de una forma correcta en su proceso, sino también de una forma óptima en su calidad y mantenimiento en el largo plazo. Por lo tanto, todo esto requiere procesos de estudios previos que normalmente toman entre 9 meses a 18 meses, en función del tamaño y del riesgo que puede tener el activo, la infraestructura a crearse. Y por otro lado, requiere procesos de licitaciones, que son también procesos que para hacerse correctamente requieren tener bases, términos de referencia, requerimientos, contratos previos que puedan permitir un financiamiento de estos proyectos, que es importante para cualquier oferente. Y de esa manera, estos tiempos obviamente requieren mucha perseverancia, mucha convicción y focalización, y obviamente resolver todos los obstáculos que puedan venir en el camino, como por ejemplo lo que estamos viviendo ya desde hace algún tiempo, un aumento de riesgo país, ciertas inestabilidades que sectores comienzan a priorizar, y eso obviamente requiere de que en esta estrategia, para que el Estado y la ciudadanía mantengan su convicción de poder tener acceso a infraestructuras cada vez mejor, obviamente exigen nuevas estrategias, nuevos elementos de esfuerzos que es necesario hacer para manejar esos obstáculos y poder obviamente accesar a costos de financiamiento que sean razonables y que permitan viabilizar el proyecto. Porque normalmente los riesgos, sobre todo el riesgo país y las condiciones globales de la economía mundial, obviamente no son las mismas de hace un año o hace 2 años. Esto ayuda en un proceso de complicaciones, aumentando obviamente los costos de financiamiento. Y para eso obviamente hay que hacer procesos bastante bien controlados, lo más transparente, con mayor transparencia y para generar confianza, y al mismo tiempo, obviamente, aprovechar los logros y las cosas buenas que tiene el país y que tiene mucho que mostrar de efecto para poder hacerlo. Respecto a lo que usted mencionaba de las últimas elecciones de alcaldías, prefecturas, efectivamente hemos tenido el acercamiento de algunos alcaldes electos, en el cual ven por ejemplo, a las asociaciones públicas privadas como una forma de poder establecer una mejor probabilidad de hacer proyectos, dadas las restricciones financieras que tienen muchos de los GAN. Y nosotros obviamente estamos siempre abiertos no solamente a apoyar a los ministerios, que es nuestro trabajo fundamental, es nuestro mandato fundamental en la Secretaría, sino también abrimos las puertas
a los municipios que quisieran conocer más sobre el tema de cómo se hacen este tipo de proyectos para poder darles acceso. Y en ese sentido estamos haciendo dos cosas importantes. Lo primero son programas de capacitación. El año pasado hicimos más de 300, logramos capacitar a más de 300 funcionarios. Este año vamos a certificar, no solamente a capacitar, sino a certificar alrededor de 80 funcionarios en metodologías de proyectos APP. Y estamos también abriendo estas posibilidades para que los gobiernos autónomos, las alcaldías o prefecturas también puedan tener acceso a poder participar en estos procesos de capacitación. Condiciones y confianza, ¿no? Son dos términos determinantes para poder ir forjando estas alianzas públicos y privadas, y sobre todo no tener volver atractivo, ¿no?, nuestro entorno para que precisamente el empresario privado diga: quiero entrar en esta alianza, quiero trabajar conjuntamente, ¿no?, con el Estado. Aquello es definitivo y a veces no terminamos de entenderlo, ¿no? Aquello de las garantías que se necesitan, porque es varias cosas, ¿no? La legislación, por ejemplo, porque también nadie va a venir a invertir, nadie va a querer invertir si tienes una legislación hoy, pero mañana se la modifica, se la cambia y las reglas también se las van modificando. Me suena bastante interesante el tema este que usted nos acaba de manifestar, secretario. Acaba de decir algo muy importante, que es el tema de la legislación. Y voy a aprovechar para mencionar un proceso que está hoy, bastante avanzado, bastante caliente, digamos, ¿no? que es como el pan que está por salir del horno, que es un reglamento a las APPs, a la ley de APPs, que lo tenemos listo. Se acaba de terminar el proceso de socialización, que duró como alrededor de 2-3 semanas. Estamos en proceso ahora de poder recopilar todas las sugerencias que tuvimos de más de 200 instituciones que participaron en esta socialización con sus aportaciones, con sus comentarios, sugerencias. Y el documento final lo estamos ingresando a la presidencia en los próximos días, seguramente en la próxima semana, para poder con eso poder obtener un decreto, un decreto que nos permita ya emitir el nuevo reglamento, que es un reglamento que tiene todas las mejores prácticas en temas de contratos de asociaciones públicas privadas, que nos va a permitir generar más confianza, dar más seguridad jurídica, establecer mejores probabilidades de que un proyecto pueda ser financiado por las prácticas que se están usando en este reglamento y que se están exigiendo para poder establecer más credibilidad y confianza en los proyectos. Y obviamente también esfuerzos importantes y pasos importantes para mitigar o para eliminar los riesgos de corrupción que pueden tener estos proyectos. Todos están dentro de este nuevo reglamento, que va a ir junto con 3 guías técnicas que permiten ver en mucho detalle cómo preparar proyectos, cómo establecer procesos que generen confianza, no solamente por la transparencia, sino también por las normas, para poder establecer blindajes y proteger a los proyectos de riesgos en general, fundamentalmente de riesgos de proceso o de irregularidades. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 con 9 minutos, conversando con el secretario Roberto Salas. Vía remota también está mi compañero Leonidas Castro, secretario, para compartir esta entrevista. Él tiene otras inquietudes para usted. Leonidas, buen día. Claro que sí. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días, un gusto verlo. Roberto, ¿qué pasó con el tema de esa posibilidad que existió y que se ha planteado desde el gobierno, el construir ese quinto puente, esa alianza público-privada? Construir una obra de 800.000 millones de dólares en alianza público-privada es muy complicado en el Ecuador. ¿Por qué no se podría viabilizar el tema de ese quinto puente, que le haría mucho bien al tema de las mercaderías que llegan al país a través del puerto de Guayaquil y que tienen que ser distribuidas en diferentes partes del Ecuador? ¿Qué pasó con ese proyecto, Roberto? Bueno, este proyecto, como ustedes saben, lleva como 10 años de tratar de sacarlo, con ya cuatro intentos, que no se ha podido establecer un mecanismo
para poder viabilizarlo. Nosotros tomamos esto luego del mes de mayo del año pasado y junto con el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas se estableció una estrategia que tiene una premisa fundamental de que hay que hacer cosas distintas a las que se han tratado para poder viabilizar ese proyecto. Y en eso hemos venido implementando toda una serie de pasos. Y el primero de esos pasos fue establecer de que una forma de hacer este proyecto de forma distinta es armando una alianza de gobierno a gobierno que nos permita tener mejores posibilidades de obtener no solamente financiamiento, sino de hacer estudios complementarios a los que ya existen, porque es un proyecto que no es nuevo, un proyecto que lleva tiempo, que ya tiene como cuatro estudios preliminares, pero que sin embargo, algunos de ellos están desactualizados, otros incompletos, y entonces lo que hay que establecer es un proceso, primero, de tener una buena alianza con un país que tenga harta experiencia en este tipo de infraestructura, en construir este tipo de infraestructura, y luego establecer el mecanismo sobre el cual poder implementar. Entonces, el mecanismo que se estableció es una alianza estratégica con un país de alta experiencia en este tipo de infraestructura, y luego de un análisis que se hizo de un mapeo de países que tienen condiciones para hacer este tipo de colaboración de gobierno a gobierno, en el caso con el Ecuador, y se estableció de que el gobierno de Canadá, a través de su agencia, con las cuales hacen este tipo de transacciones de gobierno a gobierno, se estableció un convenio que fue firmado a finales del año pasado, o por el mes de septiembre, octubre del año pasado, y con eso establecer un plan que nos permita, en primer lugar, terminar la fase de la terminación de los estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Ese proceso está bastante avanzado. Vamos a tener noticias en relativamente pocos días, y es un hito fundamental porque una vez establecido ese hito, después de 4 meses, se va a establecer las condiciones sobre las cuales un estudio ya bastante completo podríamos definir opciones de financiamiento, condiciones para que ese financiamiento pueda ser viable y tener un modelo financiero cerrado, digamos, ¿no? Que haga sentido, sobre todo a través de las formas de actualizar la demanda, sobre todo la proyección de demanda de tráfico, y por otro lado, el sistema de tarifa, para poder con eso tener un proyecto viable y terminar esta gran especulación de que si este proyecto es factible o no lo es. Nosotros tenemos la convicción de que el proyecto es factible. Tenemos que demostrarlo, obviamente, con números y con hechos, para con ello, obviamente, ir a la siguiente fase, que es el desarrollo efectivo del proyecto, que debería, según nuestros cronogramas, y aún estamos en ese proceso, de estar listos para el inicio de obras hacia el segundo semestre del próximo año, del año 2024. Entonces, con eso, creo que vamos a tener en los próximos días, como decía, algunos avances importantes para comunicarlos y generar, obviamente, un equipo multiinstitucional y multidisciplinario que permita generar la confianza de un proyecto que lleva ya más de una década con intentos sin poderlo sacar. Y en eso, obviamente, hemos tenido ciertos acercamientos, por ejemplo, con líderes del sector de construcción, de las cámaras, para poder explicarlo. Hicimos un evento en el mes de octubre del año pasado. Vamos a hacer uno nuevo una vez que tengamos este otro hito que yo mencionaba, para poder establecer ya un camino más cierto. Y por otro lado, también hemos tenido algún acercamiento a través de la gobernación del Guayas para que las instituciones locales que son parte o que deben ser parte de este proyecto podamos juntos ir a desarrollar algo que es súper importante, no solamente para Guayaquil ni la provincia del Guayas,
es fundamental para todo el país, porque usted muy bien lo decía, Leonidas, esto es un proyecto que además de generar una descontaminación, y una serie de beneficios para el sector, para sectores importantes de Guayaquil, sobre todo la reducción fundamental de tráfico de la vía perimetral, al tener esto una línea directa hacia los puertos, tiene un efecto fundamental en el sector exportador que sale de esos puertos y que tiene un beneficio obviamente para todo el país. Roberto, es decir, con estos proyectos que ustedes llevan adelante, podríamos hablar de que es viable según esos estudios que puedan salir de Canadá. Y la pregunta es, ¿solo se va a considerar inversión de gobierno a gobierno, ya no el sector privado como se habló en un momento, y tendrían que intervenir también, por ejemplo, municipios, prefecturas, localidades cercanas y que van a ser beneficiadas también con el proyecto? Y esto podría concretarse solamente de gobierno a gobierno. A ver, la colaboración o la cooperación de gobierno a gobierno viabiliza el proyecto desde el punto de vista de su diseño, de su construcción, financiamiento. Y eventualmente habría que determinar, según los estudios, cómo se lo hace y luego cómo se concesiona o cómo se hace la operación y el mantenimiento a largo plazo. Pero esa última parte tiene que salir justamente luego que los estudios, al menos de prefactibilidad, confirmen con números y con hechos de que el proyecto tiene una viabilidad óptima. Los beneficiarios del proyecto, y obviamente están las poblaciones, obviamente está la descontaminación de la ciudad, el beneficio hacia el sector exportador, porque hay una reducción de costos logísticos, digamos, menores impactos ambientales. Eso es algo que se determina con la implementación ya del proyecto, una vez que este es viable. Pero el financiamiento, por ejemplo, una vez que se determina en el estudio de prefactibilidad cuáles son las mejores opciones, dadas las condiciones mundiales que existen hoy en día, ahí será importante determinar si es que la empresa, en este caso la empresa canadiense, la empresa pública o sus contratistas, que pueden ser privados, de canadienses, que van a participar en esto juntos con la empresa pública y el gobierno ecuatoriano, tenemos que ver en conjunto la mejor forma de financiarlo al menor costo para que pueda ser viable a las tarifas y al tráfico que se definen en estos estudios actualizados. A breve rasgo, Roberto, y para terminar, ya le pasó a Alberto, solo algo muy breve. ¿Tienen estimado del monto de la obra? ¿Cuánto podría costar? ¿800, 1.000 millones, 1.200 millones? ¿Hay una idea más o menos? Mira, el costo lo dices muy bien, porque a veces se confunde cuando se incorpora, que de hecho hubo esa confusión en mayo del año pasado cuando se declaró el proyecto, de cuál es el costo de inversión inicial de la obra para construir la infraestructura y luego cuáles son los flujos que son necesarios para el mantenimiento o para la operación. Si uno habla exclusivamente del costo de la inversión inicial que se hace para tener la infraestructura lista para comenzar a operar, depende mucho, obviamente, de las condiciones del tamaño de las líneas de tráfico y toda una serie de elementos, de la altura y todo. De acuerdo a los elementos que tenemos hoy, este proyecto tiene un valor aproximado de esa inversión inicial de alrededor de 800 millones, entre 750 y 850 millones. Pero eso tiene que ser confirmado con al menos este estudio de prefactibilidad inicial. Y nos dice, ok, el diseño con todas las condiciones que están previstas y confirmadas va a ser este. Y esto conversa ese nivel de inversión de una forma correcta con el nivel de tráfico proyectado y a su vez con las tarifas que es posible cobrar. Correcto. Y entonces, una vez que uno junta estos tres elementos, se hace mucho más fácil poder determinar cuál es el diseño definitivo, perfecto, cuál es el costo definitivo de la infraestructura. Muy bien, Roberto. Gracias por contestar mis inquietudes. Alberto Quintana, por favor. Mucho gusto. 7:20. Algo final, secretario, un detallito final, ¿no? Uno de los alcaldes electos del Guayas, que está en nuestra sintonía, me pedía, aprovecha que está pues el secretario Roberto Salas para consultarlo más bien, ¿no? Que nos grafique un ejemplo, ¿no?
un ejemplo de en qué campo podría pues desarrollarse este tipo de iniciativas a nivel de un gobierno autónomo descentralizado municipal, ¿no? De tamaño pequeño a mediano. ¿No? Quieren tener más o menos una idea y me pedía que precisamente le traslade esa inquietud, secretario. Mire, nosotros hemos tenido acercamientos de municipios, por ejemplo, para temas de medio ambiente, sobre todo para temas sanitarios. Por ejemplo, la mayor necesidad que tienen en nuestras ciudades y sobre todo en las ciudades que están en las áreas más rurales, son temas de agua potable, son temas de alcantarillado. Infelizmente, el modelo APP, o de asociación pública-privada, que es un contrato de largo plazo, que pueda viabilizar a un privado a invertir y poder establecer, obviamente, con eso una obra y que tenga los plazos suficientes para poder recuperar esa inversión. Hay una restricción ahorita en la ley la ley de recursos hídricos, en el cual se pueden delegar o concesionar a un máximo de 10 años. Y normalmente en ese periodo de 10 años no es suficiente para poder establecer ese retorno, ¿no? de la inversión dada. Pero hay otros sectores, como por ejemplo en la parte de viviendas, hay otros sectores que podrían ser utilizados, como en la parte de infraestructuras que sean necesarias, como por ejemplo casos de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, donde puede participar un privado en hacer la infraestructura y obviamente cobrarla en función de la disponibilidad de este recurso. De hecho, por ejemplo, en el caso de Quito, nosotros nos visitaron del municipio para el tema del tratamiento de aguas de la ciudad de Quito. Sin embargo, cuando los proyectos requieren mucho aporte estatal, con garantías soberanas de los créditos, y los créditos del Banco de Desarrollo no son suficientes, se complica un poco más esas posibilidades, dado de las restricciones que tiene el gobierno, obviamente, de participar directamente a través de subsidios o a través de valores complementarios. Sin embargo, nosotros siempre estamos abiertos para poder ayudar dentro de las necesidades de estas poblaciones y de sus municipios, para poder apoyarlos en determinar primero cuáles pueden ser sectores en los cuales tiene más probabilidades de usar este tipo de asociaciones públicas privadas y cuáles no, como por ejemplo la que mencionaba al inicio, ¿no? Por los temas de los tiempos de apoyo. Correcto. Secretario, agradecerle por la generosidad de su tiempo, por estos conceptos, por guiarnos en torno a todas estas iniciativas que tienen que ver con estos proyectos en los cuales pues confluyen lo público y lo privado. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Y solamente como un esquema final, si me permite, sí. 30 segundos. Sí. Es mencionar de que, aparte de los temas del reglamento y aparte de los temas que acabo de mencionar, esta Secretaría también está en un rol de facilitación y de apoyo a los ministerios, fundamentalmente, para la concreción de contratos de temas de energía, por ejemplo, de temas de hidrocarburos, donde apoyamos al Ministerio de Energía para poder concretar sus delegaciones al sector privado. Y en este año tenemos alrededor de 11.000 millones de dólares en alrededor de 8 proyectos en energías renovables y en temas de hidrocarburos que estamos ayudando a que se concreten. De hecho, los primeros contratos, yo mencionaba en alguna oportunidad de que 2023 es inicio de cosecha de todo el trabajo que se ha hecho desde hace año y medio aproximadamente. Los primeros contratos de plantas de generación de energía con energías renovables las estamos comenzando a partir de estos días de marzo, estos primeros días de marzo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias y que tengan un buen día. Gracias. Es Roberto Salas, el secretario de Inversiones Público-Privadas de nuestro país. Marcamos una pausa publicitaria.